Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Buenas tardes amigos, aquí de nuevo desde Miami y en un día muy especial porque hoy es un día feriado en Estados Unidos, celebrando el Día de los Presidentes, donde se celebra el cumpleaños de Washington y de Lincoln y lo han unido en una sola festividad el tercer lunes de febrero. Así que hoy la mayoría de los lugares no están trabajando, nosotros sí, porque tenemos el compromiso de estar con ustedes y un día como hoy tenemos una invitada con la que queremos compartir todas las cosas que usted quiere saber de ella. ¿De quién le estoy hablando? Muy fácil, de Pilar Vélez. Pilar Vélez es una mujer muy joven que ha tenido todos los premios del mundo, que es economista, es escritora, es presidente del Hispanic Heritage, tiene otro nombre, el Hispanic Heritage. ¿Qué más? Mi libro hispano. Mi libro hispano. Ella, usted la conoce porque ha leído su obra. Yo realmente, hace tiempo, cuando ella sacó este libro del Expreso del Sol, fui a su presentación, me lo llevé a casa, lo leí y no pude parar. Pero hoy quiero hablar con ella mucho más que de este libro y de todas sus obras. Quiero hablar de ella como persona, como mujer, como escritora. Así que bienvenida en el Día de los Presidentes, Pilar. Bueno, me siento, es un honor en el Día de los Presidentes estar aquí en tu programa y muchas gracias ante todo por la oportunidad que me brindas de compartir con todos los televidentes y como autora pues te agradezco la oportunidad de que me hayas permitido llegar a tu vida con este libro que es tan importante para mí. Y que me marcó mucho, porque después de esto vamos a conversar, pero fíjate, hay una realidad. Hay una realidad. Siempre que tú lees el libro de un autor, necesitas saber sobre él, necesitas saber qué le inspiró, qué le hizo escribir ese libro, cuáles fueron sus vivencias. Y eso es importantísimo. Por eso tengo tanto interés en que te conozcan, en que sepan un poco más de ti como persona, no solamente como autora. Es un libro que yo sé, porque me lo contaste, que te demoraste 10 años hacerlo. Sí. ¿Qué significa el Expreso del Sol para ti? Bueno, yo creo que antes y después del Expreso del Sol es como partir mi vida en dos, es compartir mi historia y es un proceso de catarsis. Realmente la novela me tomó 10 años de vida mientras la producía, la escribía, la volvía a vivir, reflexionaba sobre esos momentos, sobre esa historia, no solamente personal, sino también la historia de mi país. Entonces tuve que hacer mucha investigación, recogí testimonios de personas que compartieron vivencias junto con mi familia, la zona donde hay una historia sobre el Expreso del Sol y tiene que ver con el conflicto bipartidista que sufrió Colombia en la década de 1950. Mi abuela ya falleció y yo recogí bastante testimonio de ella para poder escribir la novela. Ella me pidió que no publicara la obra hasta que ella no falleciera. Entonces no vayan a creer que yo estaba pues esperando el trágico momento. No, pero son cosas que vienen de todas maneras, claro. Pero el personaje de Rosario, todos estos personajes son reales, es una historia basada en hechos reales. Ella es una persona que sufrió la violencia en carne propia, es una campesina que fue forzada al exilio y fue amenazada de muerte, perdió a dos de sus compañeros, dos esposos durante la época de la violencia y de su segundo matrimonio es donde pues nace mi madre. Entonces, Corintia llega a un momento de su vida, Corintia es el personaje principal de la historia, en ese caso soy yo, personificada en Corintia. Llega un momento de su historia cuando Corintia siente que no puede escapar al pasado, que es necesario ir de nuevo
a sus orígenes y entender todos esos conflictos que ella cree que ha dejado atrás. ¿Y no te lastimó mucho escribir así? Sufrí muchísimo, lloré. Hay unas estaciones, la novela está narrada en Sí. estaciones y lloré en algunas de ellas, las escribí 3, 4 veces porque pues como escritora tenía que buscar la mejor manera de llegarle al público y no- sin perder la esencia de lo que estaba contando, pero sí narrarlo de una manera literaria. Entonces tenía que ensayar muchas voces y escribía este personaje en tercera voz. O sea, Yo te digo, no soy colombiana y me impresionaste tanto que muchas veces tuve que llorar. sí. Entonces, me imagino que tú como escritora, cuando empezaste a volcarte sobre esta vivencia, tienes que haberte desgarrado. Mira, ahorita estoy conversando contigo y estoy sintiendo, recuerdo, llegan las estaciones, las imágenes a mi mente, la del abuelo, por ejemplo, cuando el abuelo de Corintia es asesinado. Eso inmediatamente me lleva a mi niñez, lo que es crecer con ese fantasma de saber de que tu abuelo no está contigo porque lo asesinaron y tú no lo viste, pero tú te lo imaginas, tú te imaginas la sangre, te imaginas cómo quedaron los brazos, te imaginas al muerto allí, Ujú, te imaginas a tu madre llorando, claro. mi madre era una niña cuando eso, te imaginas a los huérfanos y sufres otra vez el proceso. Pero ¿qué sucede? El escribir es Sí. terapia y yo realmente, así no sea con fines de publicación, yo le aconsejo a las personas que si tienen un trauma, que si han pasado por una situación difícil en su vida, traten de sacarla de su Tú sabes que es corazón cierto. y aunque sea la pongan en papel o la pinten o traten de sacarla, lo importante es que la saquen, que lo hable, que lo comparta o si no, y si no tiene el valor de compartirlo, al menos que lo escriba. Fíjate, yo no tuve nunca el valor de compartir esas vivencias, pero desde que yo llegué al exilio, yo empecé a escribir todo el dolor que sufrí, que hubiera sido tremenda novela quizás, pero lo rompía después. Al cabo de un año, cuando lo leía, decía, no, para qué guardarlo? ¿Para qué seguir con esto? Porque todo lo vivido, lo mismo por las desgracias que vivió Colombia en aquella época, que por el exilio cuando uno llega de su país y se enfrenta con un país que le es ajeno, con cosas que uno no entiende, todos son dolorosas, son desgarros que se viven y por eso tú ves a veces en pintores, en escritores que están aquí en Miami, tanto dolor en su obra, Exacto. porque estamos muy lastimados. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Tú eres muy joven, pero llevas muchos años aquí. ¿Cómo Ujú, fue ese cambio de lo que vivías en Colombia? ¿Qué te hizo venir a Estados Unidos? ¿Y cómo pudiste venir? ujú. Bueno, eh, llevo creo que 20 años aquí en Estados Unidos. Eh, la década de 1990 fue muy dolorosa en Colombia. Yo diría que a quienes nos tocó vivir la violencia de los carteles de la droga, eh, la parte, el componente de violencia que tiene Colombia y que tenía sobre todo en esa época con la guerrilla, las bandas delincuenciales, los paramilitares, eh, y la situación llegó a un momento insostenible y muchos colombianos decidieron el Sí. exilio para salvar su Pero tú eras vida. muy jovencita, ¿viniste sola o con tus No, padres? no, yo vine, yo vine, me casé, me casé de ese matrimonio, bueno, llegué aquí casada, aquí a Estados Unidos, me casé con un puertorriqueño y entonces, pero hay muchas cosas que motivaron ese matrimonio y que yo tomara la decisión de radicarme en Estados Unidos. Había un dolor muy grande, sentía un dolor muy grande que no me permitía estar en mi patria. Y llegó un momento en el que yo ya no me sentía segura y no quería estar allí, pero era que estaba Te entiendo. demasiado lastimada, porque si tú al leer la historia, pues ves que no fue una vida fácil, fue una No, niñez muy dura. muy difícil. Yo me crié en Cali, No parte de mi podías niñez. jugar, no podías salir a la No, calle. no, Cuando tú a un niño le quitas todo ese tipo de tranquilidad, de creer que el mundo es maravilloso, porque yo llegué
casi a los 20 años a Estados Unidos y ahí fue mi despertar, vamos a decir. Pero hasta los 20 años yo viví una burbuja en que pensé que todo era maravilloso, que todo el mundo me quería, que todo era ideal. Pero tú tuviste la desdicha, vamos a decirlo de alguna manera, de tener que desde muy pequeña ver esa lucha, ese narcotráfico, esas cosas horribles que no las debe vivir ningún niño y que quizás todavía hoy en día lo están viviendo, ¿no? Claro, claro, la violencia está rampante todavía. Eh, Precisamente de allí se deriva el título de la novela El Expreso El del Sol, expreso del sol. porque es el viaje que hace Corintia con su madre cuando regresan ellos a Cali, y esa es la última experiencia feliz de la niñez de Corintia. Entonces, en honor a esa experiencia feliz, es que pues tomé el nombre del Expreso del Sol. El Ya nombre, cuando tú llegas aquí, ya tú has pasado por la Universidad de Colombia, claro. ya eres Ujú, economista, sí. ¿ya escribías? Yo siempre Pero profesionalmente. no, no. Fíjate, desde que yo era muy niña, siempre sentí la necesidad de escribir. Ujú. Y me inicié en la poesía a los 13 años, ya era parte de un taller de literatura en el colegio, fundé una revista, siempre he sido muy emprendedora por la cultura. Entonces, eh, desde el colegio, pues siempre estuve en el ambiente literario. No es algo improvisado, siempre escribí, me publicaron en Colombia, gané concursos, pero ya cuando llego aquí a los Estados Unidos, el estar lejos me permite mirar mi historia. O sea, yo tenía la oportunidad de escribir otros libros, otros temas, y digo yo, primero yo tengo que escribir mi historia, yo se la debo a mi familia, se la debo a las personas que han pasado por situaciones similares. ¿Qué cosa es lo que tú esperabas al escribir esta historia? ¿Cómo podías ayudar a las personas que estaban viviendo algo similar a lo que tú viviste Ujú. en esa época? Bueno, primero porque, mira, yo soy la tercera generación de una familia que vivió la violencia directamente y el exilio forzado. Mi situación, yo he ido a los colegios en Colombia, donde me han invitado, incluso la novela está siendo utilizada en varios colegios, no solamente desde el punto de vista literario, sino como cátedra de paz. ¿Y qué es lo que yo encuentro? Que hay niños, la nueva generación, que están viviendo cosas y situaciones similares a las que yo narro ahí y peores. Y lo que yo estoy haciendo es retratar esa cadena de violencia. Mira, Pero ¿de qué forma al niño esas vivencias tuyas lo puede ayudar? Dándole un ujú, futuro, dándole una esperanza. dándole una esperanza y enseñándole que el perdón es lo que nos va a sanar. De pronto el entender que nuestros padres son así de cierta manera, nuestros abuelos y la comunidad en la que estamos, no por una decisión propia, sino porque también son víctimas de la violencia, y la violencia cada persona la somatiza y la manifiesta, es una cadena que muta, que Sí, la señor. vemos en el maltrato a los niños, en el maltrato a las mujeres, en la violencia doméstica, Hasta en el sonido del claxon, en el que tú lenguaje. lo ves en Colombia, que yo no sé cómo no se vuelven locos, Exacto, porque tú vas por las calles de Bogotá y suena, que yo digo, sí. pero si saben que está todo lleno, porque es una Hay forma de agresión. es una agresividad Claro, permanente. Lo utilizamos en el lenguaje, en la parte corporal, en la música, en la manera como tratamos a nuestro vecino. O sea, ya llevamos eso impregnado pero no en está nuestra solo cultura. Colombia No, en eso. Hoy en día creo que Latinoamérica tiene mucho de agresivo sí, y lo vemos en Miami, porque desgraciadamente han unido nuestras desgracias en vez de unir todo lo bonito que podemos entregar, porque también tenemos música, cosas hermosas. El latinoamericano es una persona maravillosa y yo creo mucho en mi pueblo, en la gente de nosotros, pero lo que hemos vivido nos ha cambiado. El que sí. ha vivido en Cuba durante estos años, que ha vivido algo terrible, sin comida, sin libertad, sin forma de sentirse genuino, viene y no viene igual que el que se crió en Estados Unidos toda su vida. Entonces tenemos que entender y darle la mano a ver de qué forma esas personas las podemos ayudar para que puedan perdonar. Claro. Mira, una de las posiciones, por ejemplo, que yo encontré con la publicación de la novela, en la gente decía, hablar de Colombia, pero siempre hablar las cosas bonitas, las cosas buenas que tiene el país. No es que uno no esté hablando de las cosas No, buenas, pero hay una realidad y
que no se puede ocultar. Y no solamente es mi historia, es la historia de millones de personas que están sufriendo a causa de lo que ha sucedido en Colombia. Y hay que hablarlo, hay que hablarlo. ¿No nos gusta? No se puede poner una curita y No, decir no no. pasa. Y además Claro. porque necesita soluciones desde el gobierno, desde las organizaciones comunitarias. Necesitamos sanar a las víctimas. No solamente es con darles un techo, un pan, indemnizarlos económicamente. No, hay un tratamiento psicológico ¿Qué que es tú hiciste necesario. para perdonar? Uy. Para perdonar, eh, amar, se impuso el amor, se impuso el amor. Tú ves que es una cadena de perdón. Perdonar a tus padres, por ejemplo, perdonar. Mira, cuando yo estaba escribiendo el libro, hay un capítulo que es el de mi padre, donde yo utilizo como una carta, una epístola, donde le cuento a mi hermanito que murió. Yo tuve un hermano y le cuento lo que él no vio. Y es una manera de decirle, estoy reclamando tu presencia, tú exististe, hermano mío, pero este fue el padre que nos tocó. Entonces, cuando yo estoy escribiendo esa carta dentro del libro, estoy realmente haciendo un acto de perdón. Lo que tal vez no alcancé a hacer en el momento en que mi padre fallece, cuando yo tenía 18 años, lo hice cuando estaba escribiendo la novela. Claro. Entonces, como persona, como ser humano, sí, o sea, todos sentimos rabia, sentimos rencor, es natural, es algo natural de nuestra condición humana, pero hay que abrazar el perdón. Y eso yo creo que es lo primordial, porque a pesar de que nuestros pueblos han sufrido, nuestras familias han sufrido, ahorita la situación de Venezuela, tú ves la desgracia en todas partes, o sea, En el mundo entero. en el mundo entero, pero ¿qué es lo que realmente marca la diferencia en tu vida? No es ni siquiera, yo no perdono por ti, yo perdono por mí, para yo poder vivir en paz. Entonces, eso básicamente también es lo que deja el Expreso del Sol, es un mensaje de perdón. Al final, la abuela de Corintia, que es Rosario, un ser resentido, maltratado por toda la violencia, al final de sus días se, se libera y es a través del perdón. Y muchas personas mayores le pasa eso, no solamente la imagen que tú cogiste de tu abuela que conociste, aquí mismo en Miami hay muchas personas de nuestros países, sobre todo de Cuba, que llegaron a los 60, que le arrancaron todo, que sus padres fueron presos, que sufrieron todas las consecuencias de un régimen totalitario como el de los Castro y que no quieren perdonar. Pero el asunto no es... ni olvidar, no es esa la cuestión. Nosotros quizás sepamos toda la vida el daño que nos hicieron, pero tenemos que tratar de mirar el futuro y a los que se quedaron allá de una manera un poco más, no sé, entenderlos mejor, que no tuvieron la culpa, que nacieron en esa época y que tienen que tener la oportunidad también, como la tuvimos nosotros. Pero hay mucho rencor, hay rencor entre las épocas, en los que llegaron en los Sí. 60, los que llegaron en los 80, y eso está fatal. Por eso libros como este tuyo, del Expreso del Sol, yo se los recomiendo y lo que estoy diciendo hoy no es recomendarlo porque estoy haciendo una nota y quiero que ustedes vean el libro. Realmente lo leí, realmente me impresionó y sé que usted cuando lo compre, casi seguro que en Amazon, ¿verdad? Sí, Lo compre en Amazon, no va a poder desprenderse de él. Es uno de esos libros que ya no aparecen muy fácil, porque hoy en día cualquiera escribe un libro, pero no un libro que esté escrito con alma, con sangre, con tanto dolor y con tanta humanidad como escribiste este libro. Realmente te felicito gracias, Mayali. porque me quito el sombrero ante una obra que no se da todos los días. Pero aparte, no quiero que te emociones ni emocionarme. Yo quiero que me cuentes qué estás haciendo hoy en día, porque sé que estás metida en muchísimos proyectos. Sí, claro que sí. Así que vamos a hablar de la parte bonita. Ya pasaste el dolor y ya pasaste todo. No, pero te cuento, el libro también es una experiencia bonita, Sí, porque me ha permitido acercarme a la comunidad, acercarme a muchas personas a través de mi historia. eh, me da la oportunidad de que me conozcan, de quién soy y por exacto. qué es tan importante para mí hacer lo que hago. Porque no es solamente contar la tragedia de lo que nos ha No, sucedido, no, es no. cómo te levantaste de esa ¿Cómo te tragedia levantas? y sobre todo para los niños y para los jóvenes. Mira, ella salió de aquí, pero mira que trabajó duro, nos está aconsejando que perdonemos,
y que miremos hacia el futuro con optimismo. Claro que Entonces, yo creo que, y esa es, no es un final triste, no, es un No. final de realmente... El final todavía no lo he escrito. Estamos en el Sí. principio de tu vida. Y Eres una mujer joven, una mujer con una vida entera por delante, que tuviste esa niñez dolorosa y no fue por culpa de tu familia, fue por las circunstancias de tu país. Por lo tanto, eso lo estamos viviendo tantas personas, pero tienes aquí la prueba de que se puede. De que se puede. De que se puede luchar si uno estudia, si uno no cae en malos pasos y si uno tiene fe en Dios y en el futuro, que es lo más importante, claro ¿verdad que que sí? Sí, perfecto. Adelante, Es dime así. qué estás haciendo Bueno, ¿qué ahora? estoy haciendo? Bueno, quiero compartirles sobre los proyectos de la organización que fundé y presido, que es Hispanic Heritage Literature Organization, Mi Libro Hispano. La pueden encontrar en la página web como milibrohispano.org. ¿A qué se dedica esa organización exactamente? Bueno, a promover la literatura hispana. Creamos oportunidades para los escritores, no importa la edad, el género literario que escribas, si eres un autor reconocido, si eres un autor que apenas está empezando, un poeta. Lo que hacemos es vincularte a la comunidad a través de varios programas y eventos, que la mayoría de estos eventos son sin costo alguno. Somos una organización sin ánimo de lucro, 501c3, registrada aquí en la Florida. Tenemos programas de, por ejemplo, ahorita acabamos de anunciar el tercer certamen internacional de poesía Luis Alberto Ambrosio. Es un certamen que tiene un premio económico de $2,000 y publicamos la obra. Así que las bases del certamen la pueden encontrar en nuestra página web milibrohispano.org. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué en inglés es el título? Ajá, Si es para el libro hispano. Pero tenemos dos títulos, fíjate, dos nombres. Ah, bueno, mi libro hispano. Sí, mira, para el mercado anglosajón, Hispanic Heritage Literature Organization. Para nosotros los hispanos, milibrohispano.org. Tenemos dos nombres. Bueno, también tenemos la revista Poetas y Escritores Miami, que justo ayer sacó otra de sus ediciones. No me la trajiste. Es una revista digital. Ah, es digital. Digital. Tratamos siempre de sacar una edición impresa de 1000 ejemplares. ¿Cómo se puede ver? En poetas y escritores poetasescritoresmiami.com y en la plataforma de ISU. Allí, en ISU. Okay. Pueden colocar Poetas y Escritores Miami y ahí van a ver la última edición de nuestra revista. Bueno, entonces tenemos el Festival Internacional de Poesía, que lo lanzamos el año pasado. Fue un éxito total y estamos planeando ya el de este año. ¿En qué fecha es? Es en noviembre de este año. Igual que cuando es la Feria del Libro. Exactamente. Tenemos las FIL, que son las Ferias Internacionales del Libro Hispano. Nuestro sueño es poder ofrecerle una feria dedicada a cada país. Entonces, tenemos en nuestro proyecto, estamos trabajando en este momento en FIL Cuba, en la FIL de Cuba, exactamente. Si todo sale bien, con la ayuda de Dios, la tendremos para el 24 de abril. Es la primera, sí, estamos trabajando en ella. El 22 de febrero, es que tenemos tantos eventos, Magali. El 22 de febrero, esta semana. Ya, vas a tener el Poetry Night. El Poetry Night, y los esperamos. Tenemos 10 poetas invitados, varias FIL van a estar allí participando. Tenemos a la poeta, y todos son poetas locales. ¿Qué te parece? En cualquier momento me voy a apuntar contigo. ¿Sabes que tengo más de 100 poesías que mi hija siempre me ha tenido loca? Mami, tienes que hacer un libro con ella. Y nunca he tenido tiempo. Te voy a hablar francamente, no es que no haya tenido tiempo. Es que como que las poesías siempre las escribí en momentos en que las sentía. Es como decir, aquí estoy yo, ¿no? Lo que tú hiciste, y todavía no me he atrevido. Bueno, pero ahí vas a tener un calendario todo el año, porque vamos a tener un Poetry Night todos los meses. Ay, qué lindo. Es decir que sería increíble poder a los amantes de la poesía. Tenerte allí. ¿Y eso dónde se celebra? Sí, en la sede del Miami Hispanic Art Center, donde funciona el Ballet de Miami. Sí, que es la casa bonita blanca que hizo Pedro Pablo. Muchos la conocen por la casa bonita antigua de Pedro Pablo. Así que en el Miami Heritage es donde ustedes van a hacer todos los meses el Poetry Night. El Poetry Night. Y los esperamos entonces el 22 de febrero a las 7 de la noche. Tendremos a varios poetas que me gustaría mencionar algunos. Claro. Odalis Interian, que es una poeta cubana
excelente, muy reconocida, ganadora de múltiples premios, tanto aquí en Cuba, aquí en Estados Unidos, en España también. Tenemos a Frankie de Varona, Juan Francisco González, Susana Hilera, Nora Vidal del Perú, Janiel Pemberti, Luis Carlos Falón, John Jairo Palomino, estoy yo también. Y no recuerdo de pronto, perdón si se me olvidó alguno, pero tenemos a 10 poetas invitados y los esperamos esa noche. Será una noche maravillosa. Tienen que comprar los tickets en algún lugar, es gratis. Cero. Cero. Todo es por amor al arte. Así que no se pueden arte. quejar, que van a tener una noche a todo el que le guste la poesía, el romance, las cosas bonitas, la literatura. Sí. A mí me duele mucho cuando yo escucho decir que aquí no hay arte, que esto es un pueblo de campo. Quizás lo fue hace 20 años. Hoy en día tenemos suficientes personas que han venido con todo su amor, con su arte, a entregárnoslos a nosotros. Y para que crezca tenemos que ayudarlo, tenemos que acudir a estos actos. No se queden viendo Netflix, es buenísimo, claro. Pero tenemos que cooperar con el artista, sea plástico, sea escritor, sea poeta, sean obras de teatro. Ok, lo que vale dinero, pues no le digo, porque es verdad que el teatro aquí, desdichadamente, no está para la familia, porque a 30, 40 dólares la entrada, una familia normal no puede ir. Va una persona sola, pero cuando tú tienes 2, 3 hijos, que los debías de llevar a que conocieran los espectáculos, sea de ópera, sea de ballet, a veces no les llega. Sí, a veces es muy, pero es muy difícil. Existen todas estas organizaciones que nos están ayudando a que podamos llevar a nuestros hijos a que conozcan lo que es la literatura, a que conozcan algo más de lo que está en la calle continuamente, porque si no lo conocen, la culpa es nuestra, que no los estamos llevando. Así que personas como ella, le tenemos que dar las gracias, de que se están ocupando de educar también a las futuras generaciones. Y ¿Es cierto? Y estamos vinculando también personas de la tercera edad a nuestros programas. ¿Ah, sí? Sí, eso es también fundamental porque tenemos realmente una población, muchos de ellos muy preparados, con unas experiencias de vida, que pueden dejar un legado, que pueden sentirse útiles y encontrar una alegría de poder todavía escribir un libro, recitar un poema, cantar, y nosotros le damos la bienvenida a todas estas personas. Incluso en el evento vas a conocer a varios de ellos. Se me olvidó mencionar al poeta Alberto Montero, entre los poetas que se van a presentar el viernes. El viernes. No, el viernes no, es el sábado, ¿no? El sábado es 22 de febrero. Es sábado. Es sábado, perfecto. Es sábado. Sábado 22 de febrero. Porque... ¿Viernes o sábado? El letrero dice viernes. Ah, entonces es viernes. Es viernes. Es viernes. Ah, pues ya no puedo ir. Estoy aquí grabando. Yo ya estaba embulladísimo para ir el sábado. Bueno, pero bueno, me lo cuentan. Tenemos varios eventos. El 1 de marzo también en el mismo lugar. Estamos lanzando 2 libros. Pero hazlo los sábados. Es de un venezolano y un libro de un autor colombiano. Así que también los esperamos para ese día. Y el 16 de marzo tenemos un recital de una poeta colombiana que es Guiomar Cuesta Escobar, ganadora del segundo certamen internacional de poesía, Luis Alberto Ambroyo, quien viene a recibir el premio y a ofrecer un recital. Tendremos algunos músicos invitados y será una noche hermosa. La verdad que es maravilloso saber que estás trabajando de una forma tan bonita con nuestra comunidad y felicitarlo porque la comunidad colombiana tiene muchas escritoras jóvenes que están funcionando en diferentes grupos. Así que ustedes han venido a cambiar también el mundo de la literatura en Miami. Realmente me gustaría seguir hablando contigo, pero yo sé que el tiempo se nos ha acabado y tengo que despedirte, pero te invito a que cada vez que tengas algo que quieras compartir con nosotros, toques la puerta, que te ve Radio Miami, y aquí desde Miami siempre va a estar abierto para ti. No, gracias a ustedes por el apoyo y además pues valga el momento para agradecer que ustedes están entre las organizaciones que nos apoyan para la cultura en Miami, para llevarle cultura a la comunidad. Así que TV Radio Miami, muchas gracias de parte de Mi Libro Hispano y de toda la casa a la que yo represento. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen. Y eso es todo, ha sido todo por hoy, amigos. Y aquí desde Miami vamos a seguir celebrando el Día del Presidente. Hasta la próxima.